Aquí estamos hablando de un conflicto que el propio Peter Hegseth, el secretario de Guerra estadounidense, él asegura que es imparable, que está en sus primeras etapas todavía, que se va a profundizar su alcance dentro de Irán una vez que tienen ya libertad de vuelos sobre grandes partes de este país. Y vemos que se trata también de un conflicto que va ampliando su alcance. Vemos, por ejemplo, también Peter Hegseth habló de este submarino que lanzó un torpedo, dice que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, y hundió ahí a una nave de guerra iraní que pensaba que en el Océano Índico, cerca de Sri Lanka, estaba a salvo, muy lejos del conflicto, pero ahora se intenta todavía rescatar a algunos de los miembros del ejército, de la Guardia Revolucionaria iraní que se encontraban en su interior. Entonces, aquí vemos también que existe otro aspecto, que es que por primera vez, si hasta ahora los ataques de Irán eran contra países árabes del Golfo Pérsico, contra Israel, ahora por primera vez hubo un ataque durante la jornada de hoy de un misil iraní contra Turquía. O sea, estamos hablando de una agresión contra un país de la OTAN, ni más ni menos. El misil no causó daños porque fue interceptado por un misil antimisil lanzado desde un destructor estadounidense que se encontraba en el mar Mediterráneo. Pero en cualquier caso vemos que esto genera una nueva tensión, un nuevo temor. Vemos, eso sí, que, por ejemplo, ahora el canciller de Irán, Abbas Araghchi, telefoneó a su homólogo catarí para expresarle que los ataques que están realizando contra ellos son ataques contra las bases estadounidenses que se encuentran en su territorio, ya que hoy, por ejemplo, hubo un ataque contra la base de Al-Udeid, que es la principal que cuenta Estados Unidos en todo el Medio Oriente, pero el canciller catarí rechazó este argumento, aseguró que muchas veces son objetivos civiles los alcanzados, esto es totalmente intolerable, y aseguró que su país se reserva el derecho a responder. Vemos de que, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos dicen que ya en estos 4 o 5 días de guerra han sido objeto de más de 1.000 lanzamientos entre misiles y drones contra su territorio. Vemos que en Kuwait una niña de 11 años murió en uno de estos ataques. Entonces vemos una situación especialmente delicada. Se desconoce si puede haber algún tipo de represalia directa por parte de estos países, también de Arabia Saudita, contra Irán. Y esto cuando desde Irán siguen lanzándose los misiles contra Israel. Hay que decir que se ha reducido desde el comienzo de esta guerra el número de misiles, pero junto a esto el número de alertas que se están recibiendo en Israel no se ha reducido. Eso sí, si en los primeros días en cada uno de los lanzamientos había 8 o 10 misiles, ahora muchas veces se trata de 1, 2 misiles, ya que uno de los objetivos centrales, muy especialmente estos días, de esa campaña masiva llevada a cabo por las aviaciones de Estados Unidos y de Israel, es el buscar, encontrar, el destruir esas lanzaderas, esas plataformas de lanzamiento de misiles que todavía se encuentran en el interior de Irán. Esto cuando el ejército de Estados Unidos, también Dan Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto, lo dijo ahora, está consiguiendo con el israelí el reducir de manera muy significativa
este número de lanzamientos. Creen que esto también se va a seguir reduciendo de forma muy importante también en los próximos días. También hay que destacar que estos ataques realizados contra Israel esta vez fueron de forma coordinada durante la jornada de hoy por primera vez, con ataques realizados también por el movimiento proiraní Hezbollah desde el Líbano contra Israel, creando así dos frentes simultáneos de lanzamientos de misiles. Vemos que de su parte Israel está profundizando su presencia en el Líbano contra Hezbollah, también los bombardeos, ya sea en el sur de Beirut, en la zona de la Dagia, en el sur del Líbano en general, al sur del río Litani, llama previamente a las poblaciones de estas zonas a abandonar esas áreas, pero en cualquier caso vemos una situación muy difícil donde en el Líbano continúan los llamados a Hezbollah a no atacar Israel sin recibir permiso del gobierno, no seguir actuando como lo ha hecho en el pasado de una forma totalmente independiente, velando, dicen muchos en el Líbano, por los intereses más de Irán que por los intereses de la propia Líbano. Y entonces esto está llevando a una situación muy difícil en ese país, donde hay una parte de la población que exige ya a Hezbollah el entregar sus armas. También el presidente, el primer ministro de este país lo dicen, tienen que desarmarse y pasar a depender de las decisiones que adopte el gobierno. Ana María. José, ¿y es realista pensar quizás en un cambio de régimen en Irán? Bueno, vemos que Friedrich Merz, el canciller de Alemania, que se reunió ayer con Donald Trump, él asegura que todavía no se ve claro cómo se puede llegar a un nuevo liderazgo dentro de Irán. Pero vemos, por ejemplo, tenemos informaciones en CNN según las cuales la CIA estaría planteándose el armar a los kurdos iraníes que se encuentran en el interior de la vecina Irak, y hacer que ellos puedan ir entrando dentro de Irán para de esta forma el llevar a un levantamiento popular en el interior de esta República Islámica, comenzar a aglutinar fuerzas de oposición al régimen, y esta vez dentro del territorio de Irán. Entonces vemos que hay distintos pensamientos sobre cómo se podría conseguir algo así. No se piensa para nada que sea un proceso que va a llevar poco tiempo o que vaya a ser simple, pero en cualquier caso se está a la espera de ver si Irán va a lograr, por ejemplo, nombrar a un sucesor claro al ayatollah Ali Khamenei. Vemos que ayer se intentó llevar a cabo una reunión de esa asamblea de expertos donde hay 88 miembros, todos ellos clérigos musulmanes chiitas, para elegir a ese heredero. Se habla, por ejemplo, de Mojtaba Khamenei, el segundo hijo del anterior líder supremo. Se habla de otros nombres, pero junto a esto, en Israel, lo que asegura su ministro de Defensa es que quien sea elegido, si al final logra este consejo el llevar a cabo una sesión, una votación, aunque sea de forma virtual, en el momento que ya sea designado pasaría a ser objetivo prioritario para Israel el atentar contra su vida. Last night, we sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their Navy, not a factor. Pick your adjective, it is no more. In fact, yesterday, in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death.
the first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. And as President Trump said, more and larger waves are coming. We are just getting started. We are accelerating, not decelerating. Iran's capabilities are evaporating by the hour, while American strength grows fiercer, smarter, and utterly dominant. More bombers and more fighters are arriving just today. Nos despertaba los propios cohetes y era un sin dormir. La verdad que yo, desde luego, desde mi experiencia, dormíamos con la ventana abierta, ¿no? Con las cortinas abiertas, y veíamos los cohetes salir de la ciudad para interceptarlo en el aire, y bastante miedo. Así describían algunos de los españoles evacuados de Abu Dhabi cómo fueron las últimas horas en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de pasajeros españoles que iban a bordo del primer vuelo con repatriados hacia la capital española, vuelo que llevaba alrededor de 175 personas. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores señalan que a lo largo de estos próximos días intentarán evacuar a más españoles que se encuentren en países del Golfo Pérsico. Eso mientras se produzcan ventanas de oportunidad, es decir, situaciones de idoneidad para sobrevolar ese espacio aéreo, para que puedan despegar los aviones. La situación, pues, de muchos de ellos es que se habían quedado atrapados en el lugar una vez que estalló el conflicto. Veníamos de Malasia y nada, hicimos escala en Abu Dhabi y estuvimos ahí 3 días. Pues esta mañana nos han llamado para coger un vuelo, nos han llevado al aeropuerto y por lo que sabemos, pues somos el último vuelo que ha salido antes de que cerraran el aeropuerto allí. Así que muy contentos de estar aquí, pero tristes igual por otros pasajeros que estaban en el vuelo que teníamos que haber cogido y que se han quedado allí. Esta es tan solo una de las múltiples complicaciones que se viven actualmente cuando se aborda el transporte aéreo, y es que el conflicto ha llevado a multitud de aerolíneas a suspender sus vuelos y conexiones con la región ante el riesgo que eso conlleva, situación que ha dejado a varias personas aquí en el aeropuerto de Madrid sin poder despegar hacia sus destinos. Yo vengo desde Costa Rica, acabo de llegar hace una hora y tuve que cambiar el vuelo al domingo por otra línea aérea, comprar otro tiquete aéreo. Y todos estos cambios porque hoy te dirigías ¿a dónde? ¿Cuál era tu plan original? A Qatar, luego a Guangzhou y de Guangzhou a Praga. ¿Y qué tanto te complica ahora esta situación tu plan? Económicamente como 2.000 euros más. Cambiar los vuelos que de un pronto a otro costaban 500, 700 dólares. Así las cosas, la mayoría de aerolíneas lo que han hecho es ofrecer facilidades a los pasajeros para que puedan solicitar o bien el reembolso de su billete o bien solicitar un cambio de fecha más adelante. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Me encuentro en la parte oeste de la ciudad de Los Ángeles, también conocido como Westwood, Pershing Square y Tar Ángeles, una región de la parte sur de California donde se cree que cientos de miles de iraníes o de ascendencia iraní trabajan y viven en esta localidad, algunos de ellos me compartieron opiniones encontradas en cuanto a la guerra con Irán. ¿Cuál es su posición en cuanto a la guerra con Irán en estos momentos? That's a very mixed emotion for me. Para mí me provoca emociones encontradas. Claro, no puedo ocultar que estoy muy emocionado y feliz de que Ali Khamenei haya sido eliminado. Esa fue una gran noticia y un gran logro para el movimiento y para la comunidad internacional. Pero al mismo tiempo siento que debemos aprender de la historia, la experiencia que tuvimos en Irak, Afganistán, Siria y Libia. No queremos que se repitan esas experiencias. ¿Qué clase de Irán te gustaría ver después de este conflicto?
Irán es uno de los pocos países en la región del Golfo Pérsico donde el pueblo iraní es pro-occidente. Somos aliados de los valores estadounidenses, en contraste con el gobierno. Con muchos de nuestros aliados en la región, el gobierno es malvado, pero la gente no. Así que si confiamos en la gente, estoy seguro de que la gente marcará su destino. Y eso será lo mejor para la comunidad estadounidense e internacional también. ¿Aún tiene familia en Irán? Tengo familia lejana y muchos amigos. ¿Consideraría usted regresar a Irán con un cambio de régimen? Si eso hubiera ocurrido hace 10 años, claro que sí. Ahora no tengo nada, excepto quizás vaya como turista por un periodo corto y luego regresar. Nos duele cuando esto pasó, cuando mataron el presidente, no es presidente. Al líder del régimen Ali Khamenei. Es muy importante en nuestra religión porque es un buen hombre. ¿Tu percepción sobre la guerra con Irán cuál es? Hay gente que está a favor de ella y hay gente que está en contra de la guerra. La gente que está con la guerra son la gente de aquí, de Los Ángeles nomás, los iraneses de Los Ángeles nomás. Se dice como una diáspora de los iraneses, son particulares, son muy pocos ellos. La mayoría de los iraneses no quieren esta guerra, no quieren los Estados Unidos que se involucran allí en Irán. Y es la mayoría de la gente. El presidente Trump dice que va a durar aproximadamente 4 semanas esta guerra. Ojalá que no. Y no van a durar. Ojalá que no. Y esta guerra, Estados Unidos ganó esta guerra cuando bombardeó la base de Khamenei. Cuando mató a Khamenei, debió declarar victoria y bajar de intensidad la guerra y abandonar la región. Aunque si bien hay opiniones encontradas, las personas con las que conversamos dicen en lo que algo están de acuerdo, es que pronto retorne la paz, la democracia en esa región del Medio Oriente. Gonzalo Alvarado, CNN, Los Ángeles. Era de esperarse. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó un repunte significativo en los precios del petróleo a nivel global. Los precios mundiales del petróleo alcanzaron su nivel más alto la mañana de este lunes en poco más de un año, lo cual significa que muchos de nosotros empezaremos a ver un incremento en el costo de la gasolina en los próximos días. A primera hora, el crudo Brent, la referencia internacional, subió casi un 9% hasta rozar los $80 por barril. Esto marca su nivel más alto desde enero pasado, superando los niveles alcanzados durante los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares iraníes en junio. Las causas se deben a varios factores que tienen que ver no solo con la producción de petróleo de Irán, sino también con su posición estratégica. Según la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, Irán cuenta con el 13% de las reservas de petróleo a nivel mundial, después de Venezuela y Arabia Saudita. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados anunciaron que aumentarán su producción diaria en 206,000 barriles. En cuanto a la posición estratégica de Irán, la República Islámica controla la parte norte del Estrecho de Hormuz, una angosta vía fluvial que constituye la principal ruta de transporte de crudo desde países ricos en petróleo como Arabia Saudita y Kuwait hacia el resto del mundo, por donde diariamente pasan 20 millones de barriles de petróleo, esto según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Un analista militar dice que las probabilidades de que continúen las hostilidades en la zona son altas. Creo que el estrecho de Hormuz está en riesgo. El 20% del petróleo mundial pasa por allí. Sospecho que habrá ataques estadounidenses contra instalaciones navales iraníes, buques minando para impedirles cerrar el estrecho. Pero eso podría ocurrir a nivel personal: terrorismo, ataques contra ciudadanos estadounidenses, diplomáticos estadounidenses, objetivos más vulnerables, por así decirlo, que las bases blindadas que fueron atacadas. Y según otro analista consultado por CNN, los precios mayoristas de futuros de gasolina podrían aumentar 25 centavos de dólar inmediatamente debido a la guerra con Irán, y eso podría traducirse en un aumento de 5 a 10 centavos por día aquí en Estados Unidos en el futuro inmediato. Cuando Israel atacó a Irán en junio pasado, el crudo Brent registró su mayor ganancia en un solo día desde marzo de 2022. El precio subió aún más
después de que Estados Unidos se involucró en el breve conflicto, pero cayó drásticamente cuando se anunció un cese al fuego. Rafael Romo, CNN, Atlanta. So as we're talking, I will just say, and we're not going to show this live because we don't show this live, but I do see interceptors going up from where I can say, we just saw one go up there. We're not showing you that because we're not going to show, the Israeli government does not allow us or want us to show where that may have come up, that interceptor. But I've not seen it intercept anything. Okay, now we hear the sirens. So here's what we're going to do, everyone. Sirens, and you saw that interceptor. It didn't intercept anything, but we have things coming in, so we are going to just unmic. Dan, why don't you take your mic off? And then go downstairs? Yep, I'm going to show you exactly where we go. All right? That's pretty dramatic. We do need to move pretty quickly, Yeah. but... We can move quickly? Yeah. Now we're inside, and I don't know if everyone can still hear those sirens. We'll hear the booms when they start hitting, which sometimes are as the sirens are going, and sometimes are a little bit after. So now we're inside and we're just going to go into a stairwell here. This is what it is, and I think it's important for everyone to understand. This is what has become the cadence, sorry Dan, of normal life. And here we are now in the stairwell. So this is where we're going to go, obviously concrete fortified. You just don't know when it's coming. What's about to, you're about to see, we're going to unleash Chang on these people in the next few hours and days. You're going to really begin to perceive a change in the scope and in the intensity of these attacks as, frankly, the two most powerful air forces in the world take apart this terroristic regime and defang it and take away its ability to threaten its neighbors or hide behind a zone of immunity that allows them to develop their nuclear ambitions. This terroristic, radical, cleric-led regime cannot be ever allowed to have nuclear weapons. There's a general question of why the president gave the green light, and then there's a question of why did it have to happen this weekend? Are you saying it had to happen this weekend because of that Israeli action? No, this weekend presented a unique opportunity to take joint action against this threat. And we wanted this to have maximum success. Let me explain to you guys this in simple English. Okay? Iran is run by lunatics, religious fanatic lunatics. They have an ambition to have nuclear weapons. They intend to develop those nuclear weapons behind a program of missiles and drones and terrorism that the world will not be able to touch them for fear of those things. And this is the weakest they've ever been. Now is the time to go after them. The president made the decision to go after them, take away their missiles, take away their navy, take away their drones, take away their ability to make those things so that they can never have a nuclear weapon. That's why the president made this decision. It was the right decision. And the world will be a safer place when these radical clerics no longer have access to these weapons. You're fine? Really? You need something to help you? No problem, you're safe. You're safe, you're safe. Everything good? No problem. Thank you for helping us. لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 فيها واحد شوف هذا المسير يا الربع شوف انزلوا هذولا ايران. Bueno, vamos al análisis de lo que está ocurriendo. La ONU advirtió, dice, son desalentadoras las consecuencias humanitarias para la guerra en Irán, una guerra que no se limita a Irán, una guerra aérea. Recordemos que no hay frontera entre Israel e Irán, difícilmente, aunque el presidente Trump dijo que enviaría tropas de ser necesario, es un escenario bastante complejo de llegarse a dar. Nos vamos ahora a Ciudad de México, nos acompaña Talia, es internacionalista y analista. Gracias, Talia, por estar en directo USA. Comencemos cuarto día del conflicto aéreo, y creo que coincides en que los expertos que llevan este tipo de análisis dicen un conflicto aéreo no lleva un cambio de régimen, pero ¿cómo ves que va avanzando esta guerra? Hola Juan Carlos, muy buenas tardes. Claro, como dices, yo creo que es una situación bastante compleja. Yo en esta guerra veo una serie de decisiones malas que fueron tomadas por pánico por parte de la administración de Donald Trump en este caso, porque los que van a tener consecuencias internas, estratégicos y catastróficos no van a ser nomás los países que están en la región. Llevamos 4 días con el conflicto, el estrecho de Hormuz ya está cerrado y ojo, este estrecho representa 20% de flujo de petróleo en el mundo y ya se observó una bajada de 70% de las actividades. Eso quiere decir, si esta guerra sigue, Juan Carlos,
eso va a afectar a los bolsillos de todos nosotros, incluso de los estadounidenses en este caso. Y además Irán, digo, este ataque, esa ofensiva fue según para cambiar el régimen, pero yo también estoy de acuerdo, los regímenes no se cambian a través de las intervenciones militares externas. Con las intervenciones militares externas ya hemos vivido una secuencia de pésimos resultados en Medio Oriente, como el caso de Afganistán, el caso de Libia, el caso de Irak. Entonces, claramente se tiene que reconocer que ha sido una dictadura que ha tenido muchos problemas de derechos humanos, que no ha podido responder con una manera eficiente ante las protestas, pero también en este caso yo creo que Israel y Estados Unidos quisieron sacar un provecho para interferir, para intervenir en la región, a final de cuentas por sus propios intereses, y se vendió esa operación militar como una operación de liberación que todavía no vemos la liberación, vemos respuestas asimétricas. En vez de guerra convencional, Irán tiende a tener proxies, ¿no? Misiles, drones, grupos, brazos terroristas, ciberataques, y además existe un golpe de ese tamaño que podría, o sea, cerrar filas, pues al menos en el inicio es un nacionalismo de guerra. Y para Israel yo creo que eso va a generar más frentes, ¿no? Porque el conflicto ya se extendió ahorita con Hezbollah. Israel ya está en una guerra con Palestina sin solución. Y está solo, y también muy lamentablemente la región del Golfo, o sea, fue afectado, ¿no? O sea, el Golfo bajo el fuego, y reportes señalan impactos, explosiones en Qatar, Kuwait, en Bahrein, y eso está muy peligroso. Yo creo que Irán ahorita entró a una política de que no tenemos nada que perder, y para Estados Unidos los costos de seguridad política y reputación van a ser tremendos, yo creo, Juan Carlos. O sea, nadie dice eso, nadie quiere reconocer esto, pero claramente Estados Unidos va a sufrir, el estadounidense va a sufrir, y yo creo que las personas que apoyan a esta decisión de Trump ni siquiera están conscientes de la crisis energética y petrolera que esta guerra empezó a generar ya. Y es que es claro, aquí por ejemplo el precio de la gasolina en Estados Unidos, que no es regulado, ya se disparó, es el alza más alta en años por el conflicto, y el estrecho de Hormuz no solo es la presencia militar iraní, sino además que las aseguradoras ya dijeron que no van a cubrir a los buques petroleros que pasen por ahí. El presidente Trump ordenó que el gobierno de Estados Unidos lo haga, pero acá, Talia, cuando uno ve, hay versiones de declaraciones contradictorias del mismo gobierno de Estados Unidos. El secretario de Estado dice una cosa, el presidente dice otra. Ahora Trump dice que él tenía la sensación de que Irán iba a atacar, cuando la inteligencia a través del Departamento de Defensa había dicho no había ninguna señal de que Irán estuviese planeando un ataque que involucrara a Estados Unidos. Y esto podría tener consecuencias políticas muy claras para las elecciones intermedias acá en Estados Unidos. Claro que sí, y además es muy contradictorio porque además hace un par de días tuvieron una reunión en Suiza que según se iban a negociar, y ahorita hace un par de minutos yo vi lo que pusieron en noticias, que Donald Trump dijo son lunáticos, me iban a atacar y por eso yo ataqué, pero así no se justifica política exterior, inclusive es una intervención ilegítima. Digo, estamos en un momento donde nuestras instituciones, es decir, Consejo de Seguridad, la ONU, la OTAN, están bien debilitados, las alianzas ya no funcionan, pero eso fue un acto unilateral difícil de justificar, incluso pensando en los intereses del continente americano y los intereses de los estadounidenses. Entonces yo creo que él solito se cayó en las contradicciones de su discurso, y esta guerra es mucho más serio de lo que pasó en Venezuela, porque también misma operación con Venezuela, y ¿dónde está la liberación de los venezolanos? Todavía estamos esperando, no hay resultados ni pruebas en contra de Maduro. Ahorita sí se desestabilizó Latinoamérica, pero en caso de Irán posiblemente sí tiene alguna base nuclear. Además es una potencia regional con muchos años de rencor, de tanta sanción y aislamiento que había recibido. Es el eje del mal del siglo pasado. Entonces yo creo que en este momento Irán tiene perfecto pretexto de decir cualquier cosa que hagamos ahorita, incluso tácticas asimétricas como uso de terrorismo, es legítima defensa, van a decir. Y en su mundo van a tener razón. Y también yo he escuchado muchos analistas diciendo que la gente iraní ahorita está feliz y festejando mismo discurso que se
se generó en caso de Venezuela. Ahorita se espera que eso suceda en Cuba, pero estas intervenciones tienen costos humanos muy altos y tienen costos económicos a nivel mundial. Entonces a mí se me hace muy peligrosa esta política y también tanto respaldo a Israel igual ha afectado muchísimo el tema de la reputación y hegemonía estadounidense. Para terminar, Talia, el presidente Trump decía que estaba listo para 4 o 5 semanas y hoy estaba diciendo en mensajes que tenía suministro ilimitado de armamento. Esto ante versiones que señalaban que eso no es así. Y si lo fuera, no lo estarían diciendo. ¿Se metió Estados Unidos porque a Trump le gustan los operativos rápidos, se metió en algo que no contemplaron las consecuencias de lo que sea un conflicto a largo plazo? Yo creo que podría ser, digo, no sabemos realmente porque no tenemos transparencia, lo podría asumir, pero también su estrategia ha sido como provocar muchos movimientos radicales de una manera rápida. También vimos toda la guerra que creó con aranceles y luego su propio Suprema Corte le dio un veredicto en contra. Entonces él viene con una solución de poner un impuesto de 10% en contra de todo el mundo. Entonces sí es una política beligerante y de fuera parece, como tú dices, como si no fuera pensado, como si fuera muy apresurado para probar algo, nomás para demostrar como un show disuasivo ante el mundo, pero las consecuencias son muy graves y yo creo que el estadounidense, es decir, su votante promedio también se va a dar cuenta pronto. Es muy peligroso en estos momentos entrar a una guerra híbrida con Irán, porque hoy en 3 días se escaló lo regional. ¿Qué tal si pasa mañana algún atentado a nivel mundial, incluso en Europa o en nuestro continente? Eso es muchísima desestabilidad y no tiene nada que ver con todos esos proyectos que se nos vendió con Board of Peace o antes de sus elecciones que iba a llevar la paz al mundo. Entonces yo pienso que es una mala campaña para él mismo antes de las elecciones, ¿no? Lo está poniendo demasiado vulnerable estas decisiones tan rápidas, tan no pensadas. These are scenes from the funerals of more than 150 people killed in a school in Iran, according to Iranian state broadcaster IRIB. Large crowds are mourning the deaths of young Iranian students killed in their classrooms. These images have been broadcast across Iranian state media. In state media footage, we can see people holding up photos of dead children, including this woman, who says he was 7 years old. Yesterday was his birthday. They couldn't handle him growing up, so they martyred him. We still don't know who is responsible for this. What we do know is that the elementary school sits about 200 feet away from an Iranian Revolutionary Guards base. This school seems to have previously been part of the base, but satellite imagery shows it was separated by a wall since at least 2016. Iran has blamed the US and Israel for the bombing. Iran's foreign minister shared a photo of the grave saying this is how rescue promised by Mr. Trump looks in reality. The US Secretary of State Marco Rubio has said that the US would not deliberately target a school, but if a school had been struck in error, that the Department of Defense would investigate this further. We would have no interest and frankly no incentive to target civilian infrastructure. The Israeli Defense Forces have said they're checking reports of incidents and are not aware of a US or Israeli strike at this location. More information is likely to come out in the coming days and even weeks, but this really horrifying incident is again a reminder that it's civilians who are bearing the brunt of this conflict. أول مرة طلعوا 3 انفجارات كانوا بعاد شوي. طلعنا على السطح ولقينا إنه في 3 انفجارات كانوا ورانا مبين الدخنة بس. بعد 10 دقائق بيرجع بصير تفجير ثاني ورانا تماما. بننزل كلياتنا بنهرب لتحت وبضل شي 10 دقائق كمان بترجع تنزل الضربة الأخيرة. 3 غارات ورا بعض والحمد لله لقيتنا بخير وجينا لهون. حتى استهدفت الغارات الإسرائيلية موقع الحدث أو منطقة حي الحدث